Dice el versículo número 1: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Tenía también puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el filisteo, yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Vamos a cerrar nuestros ojos una vez más, por favor, y vamos a poner este tiempo de la palabra en las manos del Señor. Padre, en esta hora pedimos tu presencia, Señor, en medio de la palabra. Señor, que tú nos hables es lo más importante en este momento, Señor. Lo más importante es poder oír tu voz, y te pedimos que tú ministres a nuestro corazón en este día, Señor. Ministres tu palabra, tu verdad. Que hoy podamos despertar con tu palabra y entender, Señor, lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Abre nuestros ojos para ver lo que está sucediendo, Señor, en las esferas celestiales. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, para escucharte hablar y darnos la dirección correcta para este tiempo que enfrentamos, que vivimos, Señor. Padre, capacita a la iglesia el día de hoy, capacita a tu pueblo, capacítanos. Capacítanos para la batalla. Tu palabra dice que tú eres el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Y te pedimos que así lo hagas el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Que podamos entender que hoy estamos en una guerra espiritual. Que estamos en medio de una batalla, que estamos en medio de una lucha, que estamos en medio, Señor, de una batalla feroz, Señor, y que tenemos que prepararnos, Señor, y escuchar tu voz, tu dirección, tu estrategia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo en una generación que se le llama la generación burnout o burn off. Off, creo que es off. Burn off. Out, ¿es out? No, disculpe, no soy gringo. Pero es burnout, perdón. Una generación cansada, una generación quemada. ¿No se ha dado cuenta usted que apenas va el miércoles y ya quiere usted que llegue el sábado? ¿Cuántos les pasa eso? Los demás son superhéroes. Pero hoy día vivimos un tiempo en el cual hay un desgaste, un cansancio. Y a veces no sabemos por qué. Hacemos cuentas y decimos, bueno, pues no levanté ladrillos, no levanté piedras, no levanté una barda o hice una zanja, pero estoy muy cansado, estoy muy agotado. Y los sociólogos, los que están estudiando, ¿verdad? Los que estudian las características de las generaciones, dicen que esa es la generación del
burnout, la generación que está cansada, que ya se quemó, que está desgastada. Hay un cansancio y la verdad es que vamos a hablar un poco más de ello en un momento más, pero aún las redes sociales, tanta información que tenemos al instante, tanto reel, tanto video, tanta foto en Facebook y tanta cosa, mantiene nuestro cerebro saturado de información, saturado de demandas emocionales, demandas psicológicas, y estamos cansados. Y literalmente hay personas que están escribiendo libros para ayudar a esta generación a entender lo que está sucediendo, por qué me siento como me siento. Yo he estado ministrando a algunas personas, no solamente de la congregación, sino de fuera, y me he dado cuenta que es una realidad. Muchas personas, aún en el ministerio, están cansadas y no entienden por qué. No entienden por qué no hay entusiasmo, no hay vigor, no sienten ese brillo, ese ímpetu. Parece que la expectativa se esfumó, parece que la emoción por las cosas que tanto te gustan se ha esfumado. De hecho, hacer lo que te gusta como que ha perdido el sabor, ha perdido la emoción. Hay un cansancio, hay un fastidio, y hay un peso. Y algo que quiero hablar en este tiempo es que estamos viviendo en una generación que es la generación de los últimos tiempos. No es cualquier generación. Es una generación que está viviendo los últimos tiempos. Hace dos décadas se hablaba mucho de la globalización, pero el día de hoy es tan fuerte la interacción que hay en el mundo entero que literalmente todo está pasando en tiempo récord en todos lados, en todo lugar del planeta. Está habiendo levantamientos, está habiendo movimientos económicos, políticos, bélicos. Hay una lucha entre pensamientos, entre ideologías, y hay cambios abruptos en todos lados en este momento, y no se diga en nuestro país. Somos una generación que se está convulsionando y muchos están perdidos en el esquema sin saber qué está sucediendo realmente, qué es lo que está pasando. Pero yo te puedo decir simplemente que todo el escenario se está preparando para la venida del Señor Jesús. Somos la generación que va a tener los pies en la tierra cuando el Señor esté en las nubes regresando. Y era lógico y era de esperarse bíblicamente que nuestro espíritu, que el sentir colectivo sea de confusión, sea de estrés, sea de cansancio, sea de depresión. En las esferas celestiales se están moviendo cosas. Hay un ejemplo en la vida de Daniel. Había algo que se estaba moviendo en su espíritu, había una desesperación, estaba inquieto. Ya habían pasado los 70 años del cautiverio, él había llegado un adolescente a Babilonia y ahora era un anciano. Y él dice, algo está por pasar. Se pone a ver la palabra del Señor y se da cuenta, el tiempo profético ha llegado. Se pone a ayunar y llega el arcángel y le dice, hay guerra. Hay una guerra espiritual, estoy luchando. De hecho, no pude darte la respuesta porque me detuvo el príncipe de Persia. Me detuvo, y hablando de un príncipe espiritual. Y tengo que darte la noticia de lo que va a suceder y tengo que regresar a pelear porque ahí viene el de Grecia. Principados y potestades luchando. Daniel estaba viviendo en un tiempo donde había una lucha porque era un tiempo de cambio, era un tiempo de transición, era un tiempo, no de transición, de cambio abrupto. Iba a haber un cambio geopolítico en la tierra, un cambio espiritual. Y en ese momento de cambio Dios le da la revelación de las 70 semanas, el panorama apocalíptico, el panorama escatológico de los tiempos, de las eras. Pues bien, eso está sucediendo en este momento. Hay guerra en el espíritu, hay una guerra espiritual que se está trabando. Hay una guerra espiritual. Ahora, en medio de esta guerra, la iglesia se está levantando, pero tenemos que entender contra qué nos estamos levantando.
La palabra dice que vinieron los filisteos y este momento es un momento no solamente épico, todos conocemos la historia que estamos leyendo, pero es un momento profético también de lo que está por suceder, de lo que ya sucedió y de lo que está por suceder. Sucedió en los días de David, sucedió en los tiempos de Jesús y está por suceder en esos últimos tiempos. Los filisteos, sin que usted gane adversión contra ningún pueblo étnico en este momento, pero los filisteos en realidad habla del imperio de las tinieblas. En realidad habla del imperio de la oscuridad, del imperio satánico. Siempre se ha opuesto a Israel, siempre se ha opuesto a la iglesia, siempre se ha opuesto al reino de Dios. Y Dios, el propósito, el plan de Dios fue establecer su reino en la tierra. Y con Israel siempre ha sido el propósito. Y escúcheme esto, aunque usted tal vez no me alcance a captar todo lo que voy a decir, pero el plan de Dios continúa para Israel. El reino de Dios se va a establecer en la tierra en Israel. Y por eso 3/4 partes de las noticias mundiales son acerca de Israel. Un pueblo que es del tamaño de Guanajuato. Lo que pasa en Israel mueve al mundo. Toda la crisis energética que hay nace por causa de Israel. Todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con este pueblo. Y los filisteos se levantan en este lugar contra Israel. Disculpe usted. Y cuando la nación de Israel se levanta, se prepara, todos los jóvenes, los guerreros van atrás de Saúl para presentar batalla, para presentar la guerra. Están en 2 montañas separadas y hay un valle que los separa y todos están listos para pelear, pero sucede algo, se presenta algo distinto, algo nuevo para Israel, algo que no habían nunca enfrentado, un gigante. Medía 3 metros, 3 metros más o menos, es por ahí sí, donde está la bocina más o menos, es el tamaño. Párate ahí, Katy, por favor. O un poquito más tal vez. Ok, ¿se imaginan el tamaño arriba de la bocina? Ven a Katy. Arriba de la bocina, era la cabeza estaba donde está la bocina. Ese era Goliat. Gracias, Katy. Ahora párate tú, Tere, para que sea más grande Goliat. Tres metros. Pero no era una garrocha de 3 metros, era un gigante anchote de 3 metros. Y la palabra nos dice el tamaño de su indumenta para que entendamos qué tan fuerte era. Llevaba un casco de bronce, una cota de malla. La cota era como una camisa, un camisón, pero de bronce, eran entretejidos de bronce. Pesaba 57 kilos. ¿Quién pesa aquí 57 kilos? 57. Usted, es como traer una camisa del peso de esta muchacha. Estar cargando una camisa que pesa una persona. 57 kilos pesaba su cota de malla. Tenía protectores de bronce en las piernas, se le llama grebas, ¿verdad? Una jabalina de bronce. ¿Han visto el lanzamiento de jabalina? Bueno, las lanzas eran más grandes, las jabalinas eran más cortas. De hecho, las jabalinas, muchos soldados le ponían una cuerda en medio para lanzarla, matar a alguien y volverla a capturar la jabalina y seguir. Era una jabalina que estaba cargando de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar. ¿Han visto a las mujeres que están con un telar ahí? Bueno, así era de gruesa su lanza. La punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Solo la punta de hierro pesaba 7 kilos y su escudero iba delante de él. Necesitaba un escudero no para que peleara por él, sino para que le cargara las armas. De tan pesadas, de tan grandes que eran. Se levanta y dice que se detuvo y gritó mofándose, con burla. Goliat es un espíritu. Y vamos a ver que es un espíritu de intimidación, de control, de manipulación contra el pueblo de Dios. Dice que se levanta mofándose de los israelitas. Dice, ¿por qué salen ustedes? ¿Por qué salen todos ustedes a pelear?
Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que, ¿qué? Siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Elijan a un hombre. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl, ¿quién era Saúl? El rey. Ahí voy. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron, ¿cómo? No quedaron asombrados nada más, aterrados y profundamente perturbados. ¿Alguien se ha sentido aterrado en la noche? Déjenme contarles un ejemplo. Algunos ya lo han escuchado. Una vez me invitaron a San Luis Potosí, me quedé en la casa del pastor. En la noche me dieron ganas de ir al baño y cuando salgo veo un hombre colgado en la ventana. Y yo, ¿saben lo que sentí? De esas veces no puedes ni hablar ni gritar, no puedes ni respirar para afuera ni para adentro así. Y era un traje que habían colgado ahí. Ya cuando estoy medio ciego y dormido así, medio sonso así. Era un traje. Aterrados, quedaron así. Llega el gigante Goliat y ¿qué le pasa a Saúl y al pueblo? Se quedan 3 metros, gigantesco, una armadura impresionante, unos musculotes así de He-Man, ¿no? Nada le faltó decir, ya tengo el poder, ¿no? Para los que vieron eso en el pasado. Muchos no entendieron de qué se trata eso. Saúl, dice la palabra que Saúl el rey era el más alto de todos, con una cabeza. Pero aún el propio rey dice que Saúl y los israelitas quedaron aterrados y profundamente ¿qué? Perturbados. Ya no vieron la batalla, ya no vieron la guerra, ya no vieron el número del ejército, no vieron varias cosas. Su enfoque se concentró en ¿quién? En el gigante de 3 metros. Y es lo que hace Satanás, captura tu atención, te intimida y hace que tú te concentres en su intimidación. Goliat proviene de una palabra hebrea que es galah, con H al final, galah. Y el origen del nombre Goliat tiene 3 significados y el primero es desnudar, especialmente en sentido vergonzoso, desnudar. Por implicación exiliar, o sea, despojar a alguien y llevarlo cautivo. Despojarlo, ¿de qué? Generalmente era despojarlo de su ropa y llevarlo desnudo, avergonzándolo, descubriéndolo, llevándolo desnudo, pero también despojándolo de sus armas, despojándolo de su defensa. Y figurativamente revelar, lo que significa galah, revelar. Goliat significa todo esto. Un solo hombre hizo temblar a toda la nación de Israel. Un solo hombre hizo temblar al rey y al ejército. Ahora quiero decírtelo proféticamente, al ejército más poderoso de la tierra. Un solo hombre. Goliat, pon atención, tiene el poder de la intimidación. Es un espíritu que viene a desafiar. Desnuda los sentimientos más ocultos de inferioridad en la vida de los hijos de Dios. Te desnuda. Saca afuera lo que has estado guardando, lo que está ahí oculto, lo que no ha sido tratado por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios permite los Goliats en nuestra vida para que salga lo que hay en nuestro corazón. Cosas no tratadas, cosas no entregadas, cosas no santificadas, no purificadas por la cruz. Lo voy a repetir, Goliat tiene el poder de la intimidación. ¿Sabes lo que es la intimidación? ¿A alguien le ha pasado eso, el sentimiento de intimidación, que te sientes una cucaracha en algún momento dado? Te hacen sentir menos, te hacen sentir nada, te sientes poca cosa, te sientes incapaz, te sientes nada, dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me atreví a estar aquí? ¿Por qué hice esta solicitud? ¿Por qué entré a este empleo? ¿Por qué estoy en medio de esta gente? ¿Por qué se me ocurrió aventarme a eso? Yo no soy capaz, yo no soy la persona, nunca voy a hacerlo, nunca voy a poder.
Hay un espíritu de intimidación que te anula, te despoja, saca afuera, revela lo que hay en ti. Ese es Goliat. Goliat opera desde lo profundo de tus temores y quiere hacerte su siervo. Él les dijo: mándame un hombre, si él me vence le serviremos, pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros esclavos. Goliat viene para esclavizarte. Goliat viene para poner en ti un espíritu de esclavitud, un sentimiento de esclavitud, de que tú no eres nada y estás a punto de ser cautivo. Y dice la palabra en el versículo 16: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. No solamente era una vez al día, era 2 veces, en la mañana y en la tarde. Es un espíritu de intimidación constante. Y todos los días, dice la palabra aquí, dice, se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Ya me lo imagino yo caminando con paso fuerte, ¿verdad? Y gritándoles: oh, yo he desafiado al ejército de Israel, denme a alguien para que pelee conmigo. Yo soy el campeón filisteo. No hay un hombre entre ustedes que me pueda desafiar. Ja, 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 ja. Todos los días, en la mañana y en la tarde, 40 días. Cuando mi esposa me la hace de tos durante una semana, yo no sé qué hacer al final de la semana. Pero este gigante, por 40 días, mañana y tarde, 80 veces está desafiando al ejército de Israel. El número 40 significa prueba o ser probados. En la Biblia, la numerología bíblica tiene significado. 40 habla de prueba o ser probados. Israel estaba siendo probado en su identidad. ¿En qué estaba siendo probado? Dígalo. En su identidad. Y vamos a hablar de eso el día de hoy, porque la iglesia necesita saber quién es, porque ahí radica toda la solución. Israel estaba siendo probada en su identidad y su confianza en Dios. Lo que ellos debían hacer en ese momento era recordar. Diga conmigo: recordar. Yo ayer estaba ministrando esto a un pastor. Tienes que recordar las palabras de Dios. Tienes que recordar el camino por el cual Dios te ha traído. Tienes que recordar la mano poderosa de Dios metiéndose en tu vida a lo largo de tu vida. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti vez tras vez, en este momento de intimidación, en este momento de confusión, en este momento de presión emocional. Y lo que Israel debía hacer era recordar las palabras del Señor. Ahí Josué 1:9, no lo busque, dice: mi mandato es, fíjate lo que Dios le dijo a Josué: mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Israel tenía que recordar esas palabras dadas a Josué. Escúchame, ser valientes no es opción, es un mandamiento de Dios. ¿Quieres saber uno de los mandamientos de la Biblia? Sé fuerte y valiente. La vida va a ser difícil, la guerra va a ser feroz, pero Dios te manda que seas fuerte, seas valiente en Él. En el reino de Dios no hay lugar para los cobardes. Dios le indicó al pueblo de Israel: si alguien tiene miedo, si alguien tiene temor, no vaya a la batalla, no sea que amedrente a los demás. A la guerra no podían ir personas con miedo. Si el capitán de algún escuadrón israelita veía que alguien estaba temblando: hey, tranquilo, vete a tu casa. No nos ayudas, con miedo no nos ayudas. ¿Tienes miedo? Vete. De hecho fue la primera, la primera, ¿cómo se dice? Colada pues con Gedeón, ¿se acuerdan? Los que tengan miedo. ¿Cuántos se regresaron? Como 22,000, ¿se acuerdan? 22,000, no, sí tenemos miedo de los madianitas, pues regrésense.
Nada más que no quiero quemar la de Gedeón porque esa va para otra predicación. Mi mandato es, fíjate cómo Dios dice, mi mandato es, mi paradigma, mi forma de vida, mi verdad celestial, mi principio de los cielos, lo que rige mi corazón, lo que rige mi reino, dice Dios, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Miedo y desánimo. ¿Cuántos enfrentan esos momentos en su vida? Miedo y desánimo. Sean honestos, toda la bola de aquí. Levanten la mano entonces. Tienen hasta miedo de levantar la mano. Miedo y desánimo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios, ¿quién es el que está conmigo? El Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. Es diferente, cuando yo peleo es uno contra alguien, pero cuando viene Dios conmigo somos multitud. Yo y Dios somos multitud. Cuando hay guerra es cuando yo peleo con alguien, pero cuando Dios está conmigo es masacre. Porque no hay enemigo contra el Señor. No hay quien pueda levantarse contra el Señor. Es un mandamiento, no es una opción. Hermanos, yo quiero que salgas de aquí con un mandamiento en tu corazón. El mandamiento de Dios es ser fuertes y valientes. Ser fuertes y valientes. Tal vez Israel debió haber recordado las palabras de Caleb, hijo de Jefone, el ceneo. Él le dijo a Josué, 45 años más o menos después de haber estado vagando en el desierto, después de los 40 años de prueba en el desierto, llegan a Canaán. Josué ya está empezando a hacer los movimientos de conquista y le dice Caleb a Josué, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac. ¿Quiénes eran los descendientes de Anac? Fueron la razón por la cual Israel vagó 40 años, tuvieron miedo de los gigantes. Israel ya había tenido miedo de los gigantes. Por causa del miedo a los gigantes ya habían estado 40 años en el desierto. Y le dijo Caleb a Josué, dame esa zona montañosa donde están los gigantes, donde fueron esos mugrosos hijos que hicieron que estuviéramos 40 años esperando ahí en el desierto. Hijos de Satanás. Dame lo más pesado, dame lo más duro. Y tenía 85 años el viejito. 85 años. Encontramos allá a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Y adivina qué, subió y los derrotó. Lo que hoy es Hebrón. Y le dice a Josué, después puedes leer ese pasaje, hoy tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Puedo entrar y salir, puedo pelear, yo los voy a destruir, dame esa tierra. Caleb significa perro. Y en el buen sentido, un perro de pelea. Dámelo. Tengo 40 años queriéndoles dar chicharrón. Debían recordar la palabra de Dios a Josué. Debían recordar el espíritu de Caleb. Porque es el espíritu que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. Versículo 17 de Samuel 17 dice: un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. ¿A qué fue enviado David? No le enviaron a pelear. Él iba de office boy. Llevaba pan y queso. Ya imagino que iba David cantando ahí con su canasta. El poderoso de Israel. Iba bien contento a llevarle el pan y el queso a sus hermanos. Y dice que los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita estaba en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Está raro eso, no estaban peleando, estaban con miedo.
Así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaías le había indicado. Llegó al campamento justo, fíjate lo que dice ahí, llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Todos los días, por 40 días, el ejército de Israel en la mañana se preparaba en la línea de batalla, ¿verdad? Estaba todo el ejército. ¿Y qué hacían todos los días por 40 días? ¡Ah! ¡Ah! Daba gritos de batalla. Y luego salía el gigante. Denme un paladín que pelee conmigo. ¡Ah! 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 A veces así está la iglesia. A veces así estamos solos nosotros. Solo dando gritos de guerra. Pero sin ir a la pelea realmente. Miren, es bonito dar gritos de guerra aquí en la alabanza, es bíblico, es correcto, debemos hacerlo en fe, es bueno hacer actos proféticos de victoria, pero tenemos que salir a pelear. Salir a pelear. Dice el versículo 21, poco tiempo después las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Realmente iba con esa intención, ¿ok? No iba de morboso, iba con la intención de ver a Eliab y a Abinadab y el otro hermano que se me olvida siempre su nombre. Va a buscar a sus hermanos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Mientras hablaba con ellos, ¿con quién? Pues con sus hermanos. No, es que mi papá está allá y ¿te acuerdas del Juanete? Ya fue al doctor, se lo quitaron y todo. Y el problema del pozo, ya ves que no estaba dando agua, no, pues cavamos más, ya salió más. Estaba platicando con ellos, todo está bien en la casa, ¿ustedes cómo están? ¿Qué ha pasado? ¿Quién sabe qué? Están ahí, wiri, así como estaban las hermanas en la mañana antes de la oración. Están plática. Yo, vamos a orar, hermanos. Están plática con él. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. ¿Quién es ese que está gritando? ¿Qué está diciendo? ¿Que vamos a ser sus siervos? ¿Que él es un campeón filisteo? Dice el versículo 24, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Y quién quedó nada más ahí, parado? Oye, ¿te fijaste que dónde están todos? ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Yo creo que eran los dos problemas de David. No encontraba vieja y los impuestos estaban muy altos. Vieja con todo el cariño y respeto para el sexo femenino, amadas. Chulada de hermanas, coherederas de la gracia de Dios. Le va a dar a una de sus hijas, la hija del rey. ¿Cómo son las hijas de los reyes? O sea, y le va a eximir de los impuestos a su familia. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Desafiar a quién? A los ejércitos ¿de quién? ¿De Saúl? Goliat le dijo, ustedes son los siervos de Saúl. Les cambió la perspectiva. Les cambió las perspectivas. Satanás, el espíritu de intimidación te cambia la perspectiva. Tu identidad cambia. Los israelitas se vieron como siervos de un hombre fallido.
Israel sabía que ellos eran los ejércitos del Dios de los cielos que creó la tierra, el mar y el universo. ¿Quiénes? Digan amén, por favor, despierten ahí. ¿Quién es este filisteo pagano? En el original dice incircunciso, al que se le permite desafiar, al que se le... ¿Por qué le están dando permiso de hablar? ¿Por qué dejan que esté intimidándolos? ¿Por qué estás escuchando la voz del espíritu de intimidación? ¿Por qué estás permitiendo que te estén menoscabando, que te estén reduciendo, minimizando? ¿Por qué? ¿Por qué se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Qué interesante actitud. Esta es la actitud de alguien que sabe quién es en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo, mi amado. Pedro dice: no fuimos comprados con oro, con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Hermanos, Dios dio la vida de su Hijo por ti. Tú eres en Cristo. Es lo más precioso que hay en esta tierra. La iglesia, este lugar, este tiempo aquí, este es el lugar más importante de León, Guanajuato. Y todas las demás iglesias, amados. Los pastores somos hombres de Dios, con más impacto que aún que un alcalde o un gobernador, porque estamos moviendo cosas eternas. ¿Qué actitud la de David? ¿Qué le van a dar al que lo mate? Porque él ya lo veía con los ojitos de crucitas así. Dijo: no, ahorita me lo he hecho, pero ¿qué va a haber? Y hay unos versículos ahí, sus hermanos se enojan y todo. Había un pleito familiar ahí. Y eso se resuelve con el tema que vimos el martes, acerca de no menospreciar a los hombres de Dios, que por tanta intimidad que tenemos no vemos lo que Dios está haciendo en ellos. Sus hermanos no veían a Cristo en David, no veían la unción de Dios en David, veían a su hermanito que cuidaba ovejas y llevaba panes y quesos. Se pelearon con él, pero dice la palabra que David los deja aparte, no los escucha, no les da tiempo a sus hermanos que lo quieren también intimidar. Y empieza a preguntar y de tanto preguntar, porque él se certifica: quiero saber qué le van a dar, porque él sabe que los chismes se hacen bien rápido. Versículo 31 dice: entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. Ya lo conocía, había estado tocando el arpa para él. ¿Y qué le dice David a Saúl? No se preocupe por este filisteo. Lo veo medio sacado de onda, mi rey. Lo veo sacado, lo veo medio nervioso, lo veo medio paliducho. La última vez lo vi más rojito. Ahorita está muy, muy verde, está amarillo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl: yo iré a pelear con él. Yo voy. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma. De hecho, Saúl ya trabajaba para Goliat, porque lo empieza a intimidar o querer intimidar a David. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarme. ¿Qué dijo? No hay forma, no hay chance. No le dijo: oye, estás en desventaja, son pocas las probabilidades. Él dijo: 0, 100% no. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Le estaba dando alabanza a Goliat, Saúl. Le estaba dando alabanza al espíritu de intimidación. Le estaba dando alabanza al mundo. Le estaba dando alabanza a las tinieblas. Hace poco escuché a un hombre muy conocido en el medio cristiano diciendo: es que la iglesia se fue llamada a ser sal, pero cuando la sal fue más cuantitativa que la carne. Solamente tenemos que darle un sabor, minimizando el poder de la iglesia, diciendo que la iglesia no puede cambiar la esfera política y espiritual de una nación, que solamente estamos ahí para darle sabor, para decirle a alguien: Dios te ama.
Yo recuerdo una vez un joven me dijo, no, yo estaba con una persona y sentí decirle, fulana, Dios te ama. Y la fulana empezó a llorar, pastor. Le pregunté, ¿y le presentaste el evangelio? No, pero lloró. ¿Eso qué? El 14 de febrero todos te dicen que alguien te ama. La cosa es presentarle el amor de Dios a través de la sangre de Cristo y de la salvación de sus pecados, a través de la nueva conversión. Él es más grande que tú eres un muchacho, Él sabe pelear, no hay chance, no lo vas a derrotar. A veces llega a suceder dentro del cuerpo de Cristo, quien te debería animar en realidad viene a desanimarte. Recuerdo una vez, lo he platicado aquí, pero para los que no lo escucharon, sentí del Señor hacer algo evangelístico en la iglesia cuando yo era joven. Ya estaba casado, pero estaba muy jovencito. Y sentí de hacer algo diferente y vamos a hacer un concierto de rock evangelístico. Le dije a mi pastor y mi pastor me daba permiso porque se la hacía cansada. Vamos a hacer un concierto, vamos a hacer un evento evangelístico. Vamos, dame chance. Y dijo, ok, hazlo. Y teníamos un grupito de jóvenes ahí. Dije, vamos a ir al centro, llevar volantitos, invitar a los chavos a un concierto de rock. No vamos a decir qué tipo de concierto de rock. Tú nada más invítalos. Y fueron al centro, en sus escuelas repartieron los volantitos. Me pinté el cabello de güero. Me compré una camisita de esas elásticas que se aprietan, pero por más que apretaba se veía floja porque estaba bien flaco en aquella época. Me compré unos zapatos de plataforma negros así, me veía bien altote, unos pantalones, unos jeans negros apretados así. Y güero, los chavos se hicieron trencitas, se pintaron el cabello, se vistieron de luz neón, no me acuerdo qué hicimos. Rentamos equipo de sonido para hacer un concierto de rock. Y lo íbamos a hacer un domingo en la tarde, ese concierto. En la mañana, un hermano muy querido de la iglesia, 45 años más o menos, algunos saben quién es, llega conmigo y me dijo, Fabián, eso que quieres hacer no es de Dios. Yo soy profesor de universidad, trabajo con jóvenes y sé que no es la forma de alcanzar a los perdidos. Eso no va a tener éxito. ¿Sabes qué me pasó? Me desanimó. Entraron todas las dudas, entraron todos los temores, se regresó el espíritu de cobardía, ¿verdad? Todos mis traumas de la infancia vinieron. Me acordé de cuando no me quisieron comprar una patineta en diciembre. O sea, todo se me vino a la cabeza y estaba bien agüitado. Sí, no va a venir nadie, va a ser un ridículo. Y mis chavos, ¿qué van a decir de mí? Híjoles, qué vergüenza, voy a hacerlas reír de todos. Y me fui a la casa y ¿saben qué hice? Una estrategia que siempre me funciona. Me fui a mi cuarto a dormirme. Me fui a mi cama y me quedé acostado. Dio la hora, me dijo, Tere, ya es la hora. Híjoles, ¿dónde me escondo? Fuimos al salón de la congregación, ahí estaban los chavos todos bien contentos. Y yo no sabía qué hacer, me metí al cuarto. Y me escondí ahí y Tere se metió, ¿qué haces aquí? Estoy orando. Estaba en el bagaje como Saúl. El chiste es que me fui, ya llegó la hora, me subí a la tarima con mi grupo de música. El rock era nada más la alabanza con guitarra eléctrica, era todo. Tu nombre levantaré. Era lo que habíamos ensayado. Apagamos las luces y a la primera tonada se nos va la luz. Porque la corriente que jaló todo el equipo de sonido nuevo era demasiada. Dije, ¿qué onda? Y me ayudaron a conectarlo y lo conectamos directo y empezamos. Yo no vi a qué hora llegó toda esa multitud de jóvenes, pero el salón se llenó de puros chavos que nunca habían escuchado el evangelio. Y al final hice el llamado para la salvación. Se hizo una fila de pared a pared de chavos entregando su vida a Jesús. Muchos de ellos hoy están casados y están en la iglesia. Pero en lugar de venir el ánimo y el apoyo y el respaldo de la iglesia, vino un espíritu de desánimo dentro. La intimidación está afuera y a veces también dentro de la iglesia. Pero el versículo 34 dice, pero David insistió
he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y Saúl dijo, ¿what? ¿Qué tienen que ver gigantes con cabras y ovejas? Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, fíjense cómo dice tiempo presente, cuando un león o un oso viene, David no estaba contando historias del pasado, estaba contando un estilo de vida. Cuando un oso o un león viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con ese filisteo incircunciso, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Dios había ya estado entrenando a David con osos y leones. Los osos y los leones son esos momentos en tu vida de depresión. Son esos momentos de pruebas. Son esos tiempos de tentaciones que el Señor quiere que aprendamos a vencer por medio de su Espíritu. David estaba comprometido. Di conmigo, comprometido. Su trabajo no era solamente un trabajo, era su asignación. Él cuidaba de corderos, cuidaba de cabras, y sabes, él veía su asignación como lo más importante, porque era lo que le había dado su padre Isaí. Cuídame a las ovejas, cuídame a las cabras, de esto depende la economía de la familia. Él dijo, nadie me va a robar una. Cuando venía un oso, un león a robar algo, a querer destruir algo, él lo defendía con su vida. Esta cordera nos pertenece, no te la vas a llevar. Esta cabrita nos pertenece, no la vas a destruir. Y con un palo lo mataba, y se venía el oso a querer destruirlo. ¡Ah! No te la llevas. Recuerdo una vez ahí en Brasil, mi esposa iba con los dos niños en la calle. Fabiola y Fanny estaban chiquititos ahí, y sale un perro. Yo venía muy atrás, y Tere vio el perro y le hizo así. ¡Ah! Y el perro se querían meter con sus niños. Y dije, wow, el que me libró del león y del oso me va a rescatar de este filisteo. Dios quiere que aprendas a vencer esos momentos de tentación, esos momentos de depresión. Todos los tenemos. Y repito, si alguien dice, ay, el pastor tiene momentos de depresión, sí, pero los venzo en el nombre de Jesús. Esos momentos de intimidación, esos problemas que vienen. Dice la palabra, así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante. Yo creo que le dijo que sí porque no había nadie más. Y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dijo a David, le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una cota de malla. ¿Se fijan que lo empieza a vestir como Goliat? O sea, quiere que sea un paralelo, ¿no? O sea, que lo pueda enfrentar con sus mismas estrategias y herramientas. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. Di conmigo, nunca antes. No puedo andar con todo esto. Le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Armas de otros no funcionan. El mundo tiene sus armas, tiene sus estrategias para autoayudarse. Pero eso no funciona en la iglesia del Señor, mis amados. Eso no funciona. La iglesia no debe tratar de vencer con las armas del mundo. Yo no estoy diciendo que no estudies ciertas carreras o que no te prepares en ciertos ámbitos laborales que el mundo tiene, porque puede ser una asignación de Dios infiltrarte en el mundo con ciertas profesiones.
Pero lo que estoy diciendo es que eso acá no funciona. Aquí está la palabra de verdad, aquí está el Espíritu del Señor. Hay bálsamo en Galaad, hay medicina en Israel. Y a veces la iglesia quiere jugar con las mismas herramientas. Yo he visto, no estoy tan viejo, pero ya tengo suficiente edad para decirte, hubo un tiempo donde predicadores en la iglesia decían que la iglesia debía hacer ciertas cosas para ganar al mundo. ¿Sabes qué? Y esas personas llegaron a lograr esos lugares, esos puestos, esa preeminencia, y cuando les llegó la hora no hicieron nada, porque no es a través de las armas del mundo. Las armas de nuestra milicia, dice, bueno, lo voy a leer aquí adelantito, ya me estoy adelantando. Dice el 2 Corintios 10, 4 y 5, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Lo dice la palabra, no es una idea de Fabián. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, Goliat. Y para destruir argumentos falsos. Goliat estaba argumentando, ¿verdad que sí? Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y dice el versículo 40, tomó 5 piedras lisas del arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Escúchame, para Goliat, para los filisteos, aún para el propio Saúl y el propio ejército de Israel, fue lo más ridículo que podía hacer David. David, ¿a dónde vas? ¿Qué traes en tu saco de pastor? Traigo 5 piedras. Pero vas a la guerra contra el gigante que mide 3 metros, que tiene más de 57 kilos, una jabalina. David, 5 piedras. 5 piedras, David. El número 2. David. Es lo que yo sé usar. Es lo que Dios me ha dado. Soy bueno con piedras, no con espadas. 5 piedras lisas. Y ahí va el muchachito. La palabra dice que era un jovencito, tal vez tenía 17 años. Era medio rubio, medio pelirrojo. Ahí va. Cuando lo veías caminar, veías que usaba Nivea, crema Nivea todos los días. Tenía la piel rosadita. No tenía bigote, tenía nada más gote. De tan delgadito. Con sus Converse. Versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Lo dice la palabra, mejillas sonrosadas. Estaba bonito. David vio que le mandaron un osito de peluche. Y lo mira con desdén. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Lo indignó. Estaba esperando el mejor paladín de Israel y le mandan a un muchacho de mejillas sonrosadas. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y te daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David respondió al filisteo, tú vienes a mí, vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David podía sentir y pensar,
Goliat, no sabes con quién te metiste. No sabes, chiquito. No sabes. Hoy el Señor te conquistará. Me encanta esta frase. Fíjate bien, el versículo 46. Es una dinámica dupla. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. David veía a Dios matando al gigante. Era Dios. Es que Dios estaba en la ecuación. No era su guerra, era la guerra de Dios. No es tu guerra, es la de Dios. Se metieron con Dios, no contigo. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Hermanos, hay un Dios en la iglesia. Hay un Dios en este tiempo. Dios no está dormido, Dios no está de vacaciones, Dios no está inactivo. Hay un Dios que sigue en el trono. Él no está preocupado por la economía mundial. Él no está preocupado con el narcotráfico en nuestro país. Él no está preocupado con la corrupción. Hay un Dios que está sentado en el trono y es al Dios al que servimos. Hoy todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Cuidado con la presunción. David sabía que era Dios quien lo iba a derrotar. Él solo sería un instrumento. Nunca te adjudiques nada de lo que el Señor haga. Ahí eres presa fácil de las tinieblas. Es Dios, es su reino, es su nombre, es su reputación. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Goliat dio el paso hacia el frente y ¿qué hizo David? Corrió hacia él. Corrió hacia él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. Era el único lugar descubierto. Él estaba todo protegido, no había forma de penetrarlo, pero el único lugar descubierto es donde la piedra se incrustó y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Es que David sabía que donde ponía el ojo, ponía la piedra. Yo creo que nadie vio lo que David vio. Él vio, dijo, ahí. Casi vio una diana con los circulitos. Dijo, ahí me lo voy a fregar. Ahí. Los osos y los leones lo habían entrenado. Tenían una excelente puntería. Ahí, con una piedra. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Una piedra y una honda. Dios no necesitaba más. Pero más que la piedra y más que la honda, lo que Dios necesitaba era una persona con el espíritu de David. Personas con piedras y con ondas. En la primera carta a Corintios, capítulo 1, dice en el versículo 18, búsquelo por favor. 1 Corintios 1, ya estamos terminando. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Me ha dado bastante aliciente para continuar. Este pasaje yo lo leí cuando era adolescente, cuando estaba todo rodeado de traumas, de complejos. ¿Sabe? En esa época que no sabes quién eres y que te aterra el futuro, te aterra la vida, te aterra todo.
Y cuando yo leí este pasaje se convirtió en uno de mis pasajes favoritos, y de tiempo en tiempo vuelvo a leerlo para encontrar nuevamente esa fe. Y dice la palabra del Señor: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. El mensaje es ridículo para el mundo, pero para nosotros, ¿qué es? Es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Oigan, siguen pensando que vienen del chango. Siguen creyendo en la evolución, cuando es literalmente, matemáticamente imposible que exista evolución, comprobado por científicos. Es ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo. ¿Pueden ver a David con piedras? Porque Jesús es esa piedra. Escúchame, ese acto de victoria de David contra Goliat no habla nada más de una victoria bélica. Es la cruz, ahí está la cruz. Cristo es la piedra que los edificadores desecharon, que se convirtió en la piedra del ángulo. Es ridículo para el mundo, pero es lo que ha destruido las tinieblas y ha destruido el poder de la intimidación contra nosotros. Es esa piedra en la cual está edificada tu vida, en la cual tienes victoria cada día, la cruz de Cristo. Para el mundo es ridículo, decía Pablo, pero para nosotros Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Aquí viene esto para ti y para mí. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. ¿Hay alguien de aquí que ya ganó un premio Nobel? ¿Alguien de aquí ganó un premio en física, en química? ¿Alguien de aquí fue invitado por la NASA a trabajar? Pablo les está explicando que son Davides, personas que para el mundo son ridículo. Pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Cuántos levantan la mano? Yo soy ese ridículo, hermanos. Soy ese absurdo. Dios me escogió. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. La palabra no lo dice, pero yo estoy seguro que David nunca se estuvo jactando de haber matado a un gigante con una piedra. Estoy seguro que David siempre dijo: Dios nos dio la victoria con una sola piedra.
Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Hermanos, la única piedra que puede destruir al enemigo es la piedra angular, Cristo Jesús. El mensaje de la cruz, que Dios se hizo hombre y murió en una cruz como un pecador, derramando su sangre para perdonarnos del pecado, y resucitó al tercer día con poder entre los muertos. Es el mensaje que destruye y aniquila toda sabiduría humana, toda filosofía, todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda pretensión, todo estatus. Hermanos, la cruz cambió toda la historia y es nuestro mensaje. Tenemos que aferrarnos al mensaje de Cristo. Primero personalmente, amados. No estoy hablando nada más de evangelizar, que obvio resulta en evangelizar, pero el mensaje de la cruz primeramente es para ti. Todos los días tienes que recordar el mensaje de la cruz. Dios me amó tanto. Cuando venga el espíritu de intimidación, cuando vengan los Goliaths que te quieren desnudar, te quieren avergonzar, quieren rebelar, quieren intimidar, te quieren controlar, te quieren hacerte su esclavo, recuerda la cruz. Yo fui salvo. Cristo tomó mi lugar en esa cruz y me ha dado la vida eterna. Hoy soy hijo, soy hija de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la vida ni la muerte, ni peligro, espada, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vienen los Goliaths a intimidarte, vienen dificultades, vienen osos, vienen leones. Toma la piedra angular, toma a Cristo, toma el evangelio para tu vida todos los días y di: soy salvo, tengo la vida eterna. Hermano, ¿tú entiendes esto? Que tienes la vida eterna. Cuando llega el cáncer, ¿entiendes que tienes la vida eterna? Cuando viene el despido, ¿recuerdas que tienes la vida eterna? Cuando vienen lo caótico, la dificultad, yo no sé qué nombre tenga en tu vida en este momento, ¿recuerdas que tienes la vida eterna, que eres salvo, que Cristo te salvó? ¿Recuerdas? ¿Te acuerdas que Dios dio su sangre y eso te da valor? Lo que respalda cualquier moneda. ¿Qué es lo que hace de el segundo billete más importante de México, no? Hay uno de 1,000. ¿Pero qué le da valor a este papel? No es el monito que está pintado. Bueno, no el monito, el personaje que está pintado aquí. Este es papel. Es papel. Lo puedo usar para prender el boiler y funciona muy bien, pero no me puede alimentar si me lo como. No tiene. Ese es un papel. Es un símbolo. Lo que le da valor es el Banco de México, la reserva en oro. Sabes, tú y yo somos nada humanamente. Tu pastor, tu servidor, humanamente no soy nada, pero su sangre me ha dado valor. Y tú no sabes qué vale. No te metas conmigo, porque soy hijo de Dios. Toma tu piedra, toma el evangelio. Dejen guardarlo antes que se me vaya a perder. Toma el evangelio. El evangelio te va a dar vida, te va a dar valor, te va a dar seguridad. Toma el evangelio. En los momentos más difíciles, recuerda quién eres en Cristo. Recuerda lo que ha hecho Dios por ti. Y recuerda que Dios va a hacer contigo proezas. Vamos a avergonzar a lo poderoso, a lo sabio, a lo rico de este mundo con el poder del evangelio. Ponte de pie. Ponte de pie.
Oh, gloria a Dios. El Evangelio. Y Dios mediante ese va a ser nuestro único tema toda la vida en esta iglesia. El Evangelio, la cruz, Cristo. Cristo. Cada historia de la Biblia habla de la cruz. Cada victoria en la Biblia trata de Cristo destruyendo a Satanás y despojando a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cierra tus ojos. ¿Y por qué no alabamos a Cristo? ¿Por qué no alabamos al Cordero de Dios, quien destruyó el poder de Satanás? Ese Goliat, Él lo destruyó. Jesús lo destruyó por medio de su muerte y resurrección. Jesús, te damos gracias por la victoria. Dale gracias a Cristo. Dale gracias a Cristo. Él enfrentó a los principados y a las potestades. Él enfrentó a Satanás mismo. Él destruyó a Satanás. Él se enfrentó con el infierno. Él estuvo en el infierno 3 días y 3 noches. Él destruyó el poder de la muerte. Él destruyó el poder de la muerte. Él ofreció su vida en sacrificio por tus pecados. Él te reconcilió con Dios. Él abrió el camino. Él te abrió la puerta a ti y a mí para que volviéramos a entrar a la casa del Padre. Y Él nos ha sentado a la mesa. Él nos ha servido un manjar, un banquete espiritual para que nos regocijemos con el Padre. Él es el buen pastor que fue a encontrarte a ti cuando te descarriaste. Alaba a Jesús ahí en tu lugar. Dile gracias, Señor. Hoy de aquí en adelante, Señor, voy a estar recordando cada día tu victoria en la cruz. Yo voy a tomar esa piedra que es el Evangelio, Señor, y con ella voy a derrotar a los gigantes de este mundo. Con el Evangelio voy a aniquilar toda fortaleza y toda potestad de las tinieblas. Con esa piedra, Señor, yo voy a edificar tu reino en esta tierra. Yo estoy parado en esa roca. Nada me va a mover. Nada me va a mover. Todos aquellos que están pasando por dificultades en este momento, dile al Señor: yo estoy parado en la roca eterna. Estoy parado en la roca más alta que yo, la roca de los siglos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y yo tengo la victoria por medio de ti, Jesús. Yo tengo la victoria. Mi identidad está en ti. Mi identidad viene de la roca. Mi identidad viene de Cristo. Mi identidad está en el Señor, no en cómo me catalogue el mundo. No me importa la opinión del mundo. Me van a llamar loco, no importa. El Evangelio es locura a los que se pierden. Hermano, cuando se burlan de ti, es síntoma de que estás en el camino correcto, porque el Evangelio es ridículo para el mundo, pero Cristo es poder de Dios para salvación. Señor, te alabamos en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Señor, que salgamos de aquí, Señor, a derrotar gigantes. Que salgamos de aquí listos para destruir a los gigantes que se levanten en nuestra vida con el poder del Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.